Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 10, en esta serie, y este ya es el sexto sermón de la serie La casa puesta en orden, basada en Primera Timoteo. Mis hermanos, esto es la palabra del Señor. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Señor, quiero pedirte junto con mis hermanos que hoy nos ayudes a recibir tu palabra con toda humildad, pero también a predicarla con el denuedo necesario, sabiendo, Señor, que son verdades atacadas por una cultura que se opone a lo que es la voluntad revelada de tu palabra. Yo soy consciente que no estoy solamente frente a una doctrina o alguna enseñanza, sino frente a lo que es una guerra espiritual contra la verdad. Y que si bien, Señor, tú has declarado de manera muy clara cuál es el rol y el llamado para la mujer, también es evidente, Señor, que el trabajo de Satanás ha sido desde el Edén distorsionar el rol tanto de los hombres como de las mujeres. Y aunque es una estrategia que ha cambiado de formas a lo largo del tiempo, no deja de ser por eso una estrategia diabólica a la que debemos oponernos y resistirla con verdad. Así que te pido, Señor, para que hoy nos concedas por medio del Espíritu Santo la conciencia de esta realidad, pero al mismo tiempo la virtud de poder recibir tu palabra, procesarla, y que por medio del Evangelio podamos atesorarla como lo que es la revelación gloriosa de Dios para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La semana pasada tuvimos un buen tiempo abordando el tema de las instrucciones de Pablo a Timoteo para poner en orden la iglesia de Éfeso en los asuntos relacionados con los roles, es decir, con el papel que desempeñan los hombres y las mujeres en el contexto de la iglesia local. Mencionamos que es apremiante que los hombres ejerzan liderazgo, que oren levantando manos santas, pero que lo hagan con un corazón puro y una conciencia limpia, no impulsados por la ira o el autoritarismo. Que la condición de ser hombres, además lo aclaramos, no involucra automáticamente una capacidad para liderar, que se refiere más bien a algo que está supeditado o ligado al carácter que el hombre debe exhibir. Es decir, ser hombre no hace a un líder, el carácter de un hombre hace a un líder. Ahora bien, el apóstol Pablo va de camino a fijar algunas instrucciones, pero esta vez al respecto de las mujeres. Tal como lo planteamos en el argumento de la sección anterior, aunque hombres y mujeres son iguales en dignidad delante de Dios, los roles a los que cada uno son llamados ejercen una influencia en cómo se ve esa adoración en el contexto de la iglesia local o de la adoración pública. Mientras los hombres deben tener una disposición de pureza y prepararse en santidad antes de dirigir las reuniones, las mujeres en cambio debían prepararse en su forma de vestir y también en una disposición de ponerse gozosamente bajo el liderazgo de hombres y la enseñanza de ellos, siguiendo así la instrucción del Señor. Esos dos aspectos, modestia y sujeción, son abordados en el resto de la sección que va desde el 9 al versículo 15, pero hoy solo nos vamos a ocupar solamente del primer aspecto, el que está relacionado con la modestia. Dicho de otro modo, en las reuniones o cultos debía evitarse la tentación de convertir tales reuniones en una guerra de sexos por el poder, es decir, por ver quién mandaba, quién tenía la autoridad, y también debía evitarse la tentación de convertir el culto en una ocasión para exhibir modas y llamar la atención en excesos sobre sí mismo y sobre la suntuosidad. Las reuniones de la iglesia no debían parecerse, y ese parece ser el corazón de la instrucción de Pablo, a las asambleas que se solían celebrar en las polis romanas, que habían sido heredadas de las polis griegas,
en donde las mujeres tenían un espacio aparte de la aristocracia y exhibían con pompos toda su parafernalia, sus vestidos y su exuberante apariencia. Los dos aspectos que Dios señala, o que Pablo, señala acerca de las mujeres son en su orden, como ya lo mencionamos, su forma de vestirse para ir a las reuniones y su actitud frente a la enseñanza y el liderazgo en la iglesia. Como les dije, hoy solo vamos a abordar el primero de ellos, su forma de vestirse, en este caso en el contexto de las reuniones, considerando que aunque hay una relación entre ambos aspectos en el sentido de los deberes congregacionales, tienen implicaciones distintas. Es decir, aunque las dos cosas, tanto la modestia como la sujeción están ligadas, tienen implicaciones distintas. Entonces, por eso creo que es pertinente que las abordemos de manera separada. Así que lo que se pide aquí a las mujeres, y esto es importante aclararlo, también tiene relevancia para los hombres. Es decir, del mismo modo que los hombres debían levantar manos santas y tener corazón puro, y eso aplicaba también para las mujeres, pues aquí también el hecho de que las mujeres vistan modestamente en el contexto de la iglesia también tiene una implicación para los hombres, y lo vamos a ver a lo largo del sermón. Y déjeme hacer un descargo emocional. Si usted me pone a mí un día a escoger un sermón para predicar sobre la faz de la tierra y del universo, yo no escogería este sermón. Pero como lo hemos dicho tantas veces desde este púlpito, una de las ventajas de la predicación expositiva consecutiva es que no puedes predicar lo que te da la gana, o lo que quieres, o lo que la gente quiere oír, sino que debes predicar lo que el texto dice. Habría sido muy extraño que yo hoy viniera aquí diciendo, abran su Biblia en 1 Timoteo 3, saltándome este pasaje. Así que estamos obligados por el deber de ser fieles a exponer todo el consejo de Dios, y eso implica pasajes difíciles como este, que la mujer vista modestamente. Así que este es el argumento que quiero proponerles para este sermón. Nuestra manera de vestir, y noto que hablo en términos generales, también está involucrada en la adoración porque revela lo que hay dentro del corazón. Nuestra manera de vestir también está involucrada en la adoración a Dios porque revela lo que hay en el corazón. Y este argumento lo vamos a desarrollar a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a ver en primer lugar lo que se debe buscar con el vestido. Es decir, cuál debe ser la intención que debemos perseguir con vestirnos. Y en segundo lugar vamos a ver lo que se debe evitar con el vestido, qué es lo que debemos no hacer. Y al final vamos a dar algunos aspectos prácticos o algunos consejos prácticos, por así decirlo. Así que vamos a ir rápidamente al primer punto de esta estructura, lo que se debe buscar con el vestido. Noten cómo Pablo empieza en el versículo 9 diciendo, asimismo que las mujeres se vistan. La palabra asimismo sugiere que esta instrucción está en el marco de lo que él ya ha estado instruyendo al respecto del orden en la iglesia y cuál debe ser el papel de los hombres en cuanto al culto público, la congregación. Es decir, todo esto debe ser entendido en el contexto de la iglesia reunida. Como mencionamos, la idea es que así como los hombres deben tener una actitud santa y un corazón limpio para liderar, las mujeres deben considerar lo presente, vestirse modestamente. Lo primero que vemos en esta instrucción es el mandato de Pablo a que las mujeres se vistan. Noten lo que lo dice claramente. Asimismo, que las mujeres se vistan o que se atavíen o que se adornen. La palabra detrás de esa palabra, vestirse, el término que se usa en el idioma original, es la palabra cosmein, que viene de cosmeo, que es una palabra que nos suena familiar por lo de cosmos, por lo de tener orden o lo de tener las cosas arregladas coherentemente. De allí viene también la palabra cosmético que nosotros usamos en español. Entonces, esa palabra cosmein que está detrás guarda relación con algo que está en perfecta armonía o que está puesto en el orden correcto. Así que cuando Pablo dice que las mujeres se vistan, piensen en que las mujeres se adornen o que las mujeres se arreglen en una forma coherente, que su forma de vestir sea adornada. La idea es clara. Dios no prohíbe que una mujer se vista o se adorne. Por el contrario, estimula a que así sea.
De hecho, Dios dio el vestido con el propósito de cubrir la vergüenza que producía la desnudez. Antes del pecado, Adán y Eva estaban completamente desnudos en el huerto y no se avergonzaban. Cuando el pecado aparece, ¿qué sucede? ¿Qué es la primera reacción que ellos tienen? Se dan cuenta que están desnudos y entonces intentan cubrirse con unas hojas de higo. Lo que hace el Señor es, en reemplazo de esas hojas de higo, proveerles a ellos unas túnicas o unas pieles de animales para cubrirlos completamente. Era una forma de anunciar que los intentos del hombre por cubrirse a sí mismo no eran suficientes y que necesitaban un vestido mucho más apropiado. Mientras la conciencia de pecado no existía, la desnudez no era un problema. Pero una vez el pecado entra en el mundo, viene la necesidad de cubrir y de cubrir completamente, no de manera parcial. Ahora bien, por diseño divino, los hombres y las mujeres tienen una asimilación diferente de lo que significa vestirse. Y eso parece que es obvio al ojo, ¿cierto? Incluso en el Antiguo Testamento, hablando de la ropa de vestir, los hombres y las mujeres tenían una distinción. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá el hombre ropa de mujer y no vestirá la mujer ropa de hombre. Es decir, no era una cosa como que era un manto gris para todo el mundo. Entonces tú ibas por ahí por la noche y no sabías si estabas saludando a un hombre o una mujer. No, había una distinción. En algunas ocasiones era un cinto, pero en otras ocasiones también las mismas telas o los colores que se usaban o la delicadeza del tejido hacía una distinción entre hombres y el vestido de hombres y el vestido también de mujeres. Por supuesto, también el uso de ciertos materiales y adornos de colores como el púrpura, por ejemplo, como se dice de la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, que ella vestía del púrpura que podía hacer con sus propias manos y también de diversos colores. O sea que de entrada ya tú ves cómo cómo el diseño del hombre y la mujer va afectando la manera en que ambos se relacionan con el vestido. O sea, no se espera que hombres y mujeres se vistan exactamente igual. Así que no hay ninguna prohibición en la Biblia al adorno, a la armonía, a la sutileza y al buen gusto con el que Dios ha dotado a las mujeres por diseño. Sin embargo, si hay algunas cosas que considerar, sobre todo por la tendencia del corazón, de este corazón caído, de usar todo aquello que Dios creó como bueno, como algo que sirva a nosotros y no al Señor. Así que Pablo por eso da la siguiente instrucción: que la mujer se vista, que se adorne, que sea coherente en su vestido y coherente con su diseño, vistiendo con sutileza, delicadeza y propio de su constitución. Pero ahora Pablo añade que ese vestido sea decoroso, que la ropa sea decoroso. La palabra empleada para ropa o traje, asimismo que la mujer se atavíe de ropa o traje, es la palabra katastole en inglés, oye eso, en griego, que significa literalmente ropa holgada, algo holgado que se deja caer. Es asociado con la idea de cubrir, así que el concepto completo es este: ropa decorosa lo suficientemente holgada. El propósito parece obvio: cubrir la vergüenza de la desnudez. Cubrir la vergüenza de la desnudez. Es interesante cómo el mundo ha distorsionado la idea del vestido y pareciera que en lugar de cubrir lo que busca es exhibir. Entonces te dicen: tú estás mejor vestida cuando estás más descubierta, y eso es una incoherencia hasta lógica, ¿verdad? De hecho, las ropas más cortas son más caras que las ropas más largas. Es una cosa que yo no... O sea, tú vas a comprar un vestido largo y a veces vale menos que lo que vale una minifalda. Y uno dice, pero no emplearon menos tela. Es decir, no debería ser como que valga menos porque emplearon menos tela. Y es justamente porque hay una propensión a la idea de tú estás mejor vestida entre menos cubierta estés. Y aquí también hay algo importante al respecto del uso de trajes no decorosos. Y esto es importante. Algunas mujeres pareciera que con el fin de evitar el extremo del adorno, corren al otro lado del péndulo, pero al otro lado, optando por ropa que es igualmente llamativa, pero no por su belleza, sino más por el uso fuera del tiempo, que no es en armonía ni con la belleza y tampoco con la época.
Es como si buscaran llamar la atención sobre sí misma y sobre su vestido, pero de otra forma. Y la verdad es que ambos extremos deben ser evitados. Ambos extremos deben ser evitados. Tanto el exhibicionismo como el uso de ropa no coherente y extravagante en relación con el tiempo y las épocas. El vestido debe reflejar orden, belleza, armonía, coherencia, todo en la medida justa. ¿Por qué? Porque eso es Dios y eso da honra a Él. De ninguna manera creemos que la belleza está en contra de Dios. De hecho, la belleza es algo que revela la naturaleza de Dios. Lo que está puesto en orden revela la naturaleza de Dios. Lo que actúa conforme a la coherencia revela la naturaleza de Dios. Es por eso que tú ves que la filosofía del mundo, que está completamente alejada del Señor, tú ves perfectamente que lo que se consideran paradigmas o estereotipos de moda no existen. Tú te puedes poner una camisa verde con un pantalón rojo y unos zapatos fucsia y te dice, él está a la moda, aun cuando coherentemente no haya una relación ni siquiera visual. Como bien señala el comentarista William Hendrickson, el vestido debe expresar la modestia interior y la sana perspectiva de la vida, la perspectiva cristiana, aplicado a nuestro tiempo y a nuestra era. Esa es la razón por la que no le estamos pidiendo a las hermanas que vistan como vestían las mujeres en los días del apóstol Pablo. Ni le estamos pidiendo que vistan como se vestían las mujeres puritanas en la era victoriana. O que vistan como se vestían las mujeres en la época de la colonización americana. Tienes que tener los 45 trajes encima con el respectivo corpiño y eso debe ser tan grande como que no puedas caminar. Es decir, como ustedes pueden ver, cada época va determinando algunas formas en las que se ve el cubrirse, pero el estándar de modestia, que no es un estándar de vestido, entre otras cosas, es más un estándar de actitud del corazón, se mantiene siempre. El principio detrás se mantiene siempre. Al fin de cuentas, y yo quiero hacer esta reflexión ya más a título de lo que es el meollo de la discusión, porque esto no es un tema de qué ropa me pongo, de qué tan larga es la falda, de qué tan holgada, de que hacia dónde me llega, cuántos metros o centímetros debajo de la rodilla, que cuántos arriba, porque imagínate uno ponerse aquí como que, hermana, venga, párese ahí en la puerta, el metro, por favor. No, usted no puede entrar aquí porque es que su falda está un poquito arriba. Y entonces entramos como a legislar asuntos que al final la Biblia misma no legisla, ¿verdad? Entonces, al fin de cuentas hay algo en el fondo de esto y así es como yo espero que nosotros entendamos lo que el vestido busca. Fíjense esta perspectiva. Al final de cuentas, y visto desde la perspectiva del Edén y de lo que sucedió después de la caída, el vestido tiene todo que ver con el Evangelio. Y usted dirá, ¿y cómo? La idea de cubrir o vestir siempre ha estado asociada con Dios cubriendo nuestra vergüenza y nuestra desnudez. El vestido comienza a existir porque Dios ve la necesidad de cubrir la vergüenza y la desnudez del hombre por causa del pecado. Y eso es exactamente lo que sucede en la persona de Cristo cuando se nos dice que somos vestidos de su justicia. Y yo quiero aquí, para ser más preciso, usar las palabras de Mary Cassian, autora de varios libros, entre ellos Chicas sabias en un mundo salvaje. Y ella dice lo siguiente, y esto en una entrevista con Nancy Leigh DeMoss, y estoy citando aquí a Mary Cassian. La razón por la que usamos ropa es en realidad para dar testimonio del Evangelio. Es para contar una historia. Cubrimos nuestra desnudez para contar la historia de que Cristo cubre nuestra desnudez, nuestra vergüenza y nuestro pecado, que su cobertura es adecuada para la culpa que tenemos por nuestro pecado. Por eso es que continuamos usando ropa e incluso cuando lo veamos en la eternidad, no vamos a estar sin ropa. Él nos dará ropas nuevas, Él nos vestirá con ropas justas en ese momento. Así que cuando exponemos nuestros cuerpos, cuando exponemos nuestra carne desnuda y nos vestimos de una manera en la que glorificamos la desnudez, realmente no estamos diciendo la verdad sobre el Evangelio. Nuestras ropas no están dando testimonio de lo que deberían estar dando testimonio. Fin de la cita. Esto es un asunto que va más allá de la moda y va más allá de lo que hay en el closet. Un asunto que tiene que ver con una cosmovisión y con el entendimiento que tengo de por qué me visto. Hay un porqué para vestirse.
Y ese por qué para vestirse es porque estoy cubriendo la desnudez, pero hay un por qué debo cubrir la desnudez. Y ese por qué es por el pecado del corazón. Y eso me apunta a una realidad mucho mayor. Y es la realidad del Evangelio, de Cristo cubriendo también nuestras culpas y nuestros pecados. Así que de entrada, yo quisiera que ustedes pudieran anclar ese concepto para que lo que viene después pueda ser mucho más fácil de asimilar. Porque si nosotros empezamos a dar instrucciones aquí, en el tono en el que Pablo las presenta, entonces como que, bueno, el pastor se volvió Silvio Cherasi, ahora como que el que está legislando cómo se visten las mujeres de la iglesia, como si él vistiera muy bien. Y por eso quise que tuviéramos un enfoque mucho más preciso del asunto. Ahora, la otra cosa que Pablo dice al respecto de el cómo, lo que se debe perseguir, no solo es vestirse, sino con pudor y modestia. El texto dice claramente que la mujer se vista con pudor y modestia. Además de cubrir lo suficiente, el aspecto que Pablo menciona aquí que debe ser perseguido a la hora de vestir es el pudor y la modestia. Ahora, ambos términos contienen la idea de recato, pero están orientadas más a la forma de la ropa, más que a la forma de la ropa, a la actitud del corazón y a la intención que hay detrás del vestido. O sea, no existe tal cosa como ropa modesta, porque en realidad la ropa es lo que yo me pongo luego de tener una actitud modesta. A veces he ido por el centro y veo almacenes que dicen venta de ropa cristiana. Yo digo, bueno, bautizaron la ropa y se arrepintió y confesó al Señor. Ropa que se convirtió en cristiana en algún momento. Pero lo cierto sí es que los cristianos que han entendido cómo funciona la modestia, van a reflejar eso en su forma de vestir. Eso sí es verdad. Tú sí puedes saber si hay una actitud modesta en una persona en su forma de vestir. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Ahora bien, la palabra pudor, esta palabra es clave, es un término clave, porque tiene que ver con buen juicio. La mujer vista con pudor. El pudor tiene que ver con el buen juicio, con el sentido común o con la cordura. No se espera que una mujer comunique alguna actitud que es incoherente con la realidad de su tiempo. Pudor, buen juicio, actitud coherente con el tiempo, que no se ve desaseada o como una mujer que no está bien de su cabeza. Es la cualidad de lo que es apropiado y lo que es pertinente. De lo que es apropiado y de lo que es pertinente. Esta palabra tiene un significado mucho más interesante, modestia. Y esta está asociada más que con la coherencia mental o el buen juicio, con la actitud o motivación del corazón. La modestia sugiere un sentido de vergüenza o de recato, un temor de sobrepasar los límites de la decencia, dice Hendrickson. Es una virtud asociada a la humildad y que se opone a la vanidad pretenciosa o a un deseo de atraer la atención sobre el cuerpo de manera desmedida. Es un temor a sobrepasar los límites de la decencia. Como se puede ver a la luz del significado de estas palabras, escogidas con tanto cuidado por el apóstol Pablo, el vestido apropiado de la mujer no tiene solo que ver con las formas o el tipo de ropa permitida, sino mayormente con una actitud del pensamiento, de la mente y del corazón, con el buen juicio y con la humildad. Con buen juicio, sentido común y con humildad, con una actitud del corazón. Una mujer puede usar ropa larga y holgada y aún así no estar vestida modestamente, porque su actitud puede ser ostentosa y las actitudes que acompañan su vestido, como caminar, moverse o mirar, pueden comunicar vanidad y poca humildad, incluso teniendo un vestido holgado. Porque la modestia tiene que ver con una actitud del corazón. Una de estas cosas fue las que justamente el profeta Isaías habló de ellas en Isaías capítulo 3, cuando criticó a las mujeres de Israel que cuando caminaban iban danzando con los pies y se ponían zarcillos en los pies para hacer ruido y llamar la atención, y iban como danzando y caminando
como si bailaran mientras caminaban con el propósito de atraer la atención, tal como funcionaba en los cultos paganos y etc. Y él dice que su actitud no era propiamente una actitud acompañada por la modestia. Esto se trata de encontrar un balance, pero es algo que comienza desde adentro, desde el corazón, y se refleja en la ropa que se escoge. La modestia no es un tipo de ropa, es una actitud del corazón que se refleja en una manera de vestir, de hablar, de conducirse. La importancia de esto recae en que estos principios permanecen vigentes independientemente de los estilos y de los cambios de las épocas. Es claro que si las mujeres, como lo dijimos, vistieran hoy como vestían las mujeres en el Antiguo Testamento o en alguna otra época, sería extraño, pero la motivación que debe impulsar la forma de vestir en este tiempo es la misma que debía motivar la forma de vestir en los días de Pablo, en los días del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y los que vengan si el Señor no viene. Y es una actitud modesta y de buen juicio. En ese sentido, las mujeres deben siempre cubrir su desnudez, siempre deben vestir con buen juicio y siempre deben vestir con modestia, al menos a la luz de lo que este pasaje nos está diciendo. Y noten que estoy tratando de ser bien cuidadoso en usar el lenguaje del texto, para que si alguien tiene algún problema, lo arregle con el apóstol Pablo y con la palabra de Dios, no conmigo, ¿cierto? Ahora, aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué Pablo está tan preocupado por las ropas de las mujeres? Es decir, ¿cuál es la razón por la que Pablo está dando una instrucción de esta naturaleza? Es más, ¿por qué es importante para la iglesia un asunto como esto? La respuesta a esas preguntas pueden ser diversas, pero si nos ceñimos a la idea predominante del contexto, es decir, a lo que hemos venido desarrollando, parece ser que Pablo quería evitar que las mujeres comunicaran algún tipo de irreverencia o que socavaran la autoridad de sus esposos, a la cual ellos estaban animando, o Pablo estaba animando a que ellos tuvieran, comunicando así una especie de emancipación o empoderamiento que iba a desembocar en problemas de orden y caos al interior de la iglesia. Eso podría resultar dañino, aunque fuera conforme al espíritu de la época, aunque fuera conforme a las modas de la época, especialmente en la aristocracia romana. Esta idea es similar a la que Pablo desarrolla en 1 Corintios 11 también, donde aborda este tema y le escribe a la iglesia de Corinto, también a las mujeres de la iglesia de Corinto, y en el versículo 3 les dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. La idea de Pablo aquí, y yo no voy a entrar a explicar todos los detalles de lo que implica cubrir, raparse, etc. Pero la idea es simple. En Corinto, tener la cabeza descubierta era un símbolo de inmodestia. Era lo que trataban de comunicar las mujeres que se rapaban la cabeza para decir que estaban disponibles. Entonces, una mujer que tenía esposo, que se descubría su cabeza, era como si estuviera irrespetando a su esposo. Como si estuviera diciendo: yo tengo esposo, pero eso es como si no tuviera. Y entonces se descubría la cabeza. Y Pablo dice: no debería ser así. Deberían mostrar que están en una relación en la que hombres y mujeres, de matrimonio, en la que están sujetas a una cabeza, en este caso a una autoridad. Esto no significa que los hombres eran más importantes que las mujeres, como lo hemos aclarado, como también muestra que, aunque Cristo se sometía al Padre, eso no hacía al Padre más Dios que Cristo. De la misma manera, el hecho de que las mujeres se sometan, que es el término que usa la Biblia, a sus esposos, no hace que sean menos, pero es una cuestión de orden que hace que las cosas funcionen. Habiendo Pablo animado a los hombres entonces a ejercer liderazgo de manera bíblica,
parece tener mucho sentido que las mujeres en Éfeso también pudieran comunicar consideración por el liderazgo de los hombres en su manera de vestir. Y yo sé que usted se está preguntando, ¿y cómo es que mi manera de vestir irrespeta el liderazgo de mi esposo o de los hombres? Bueno, eso es una pregunta interesante, pero voy a usar un ejemplo de la actualidad. Es inapropiado, a la luz del sentido común, que un hombre camine por un centro comercial exhibiendo la desnudez de su esposa. Entonces, imagínate la escena, aunque no estoy pidiéndote que te imagines nada que no pase. Es un hombre vestido, tomado de la mano de una mujer que va caminando en vestido de baño por un centro comercial. Y entonces el hombre va caminando y ya tú puedes imaginarte la escena de lo que está alrededor de ese episodio. La estela de miradas que van quedando detrás de eso y de murmullos. Porque es inapropiado, es extraño. ¿Por qué alguien haría algo así? No es algo que le añada respeto o autoridad al esposo, sino todo lo contrario. Eso también muestra la manera en que como esposos debemos involucrarnos en la modestia de nuestras esposas. Somos hombres y sabemos cuándo hay una forma de vestir que es inapropiada o que exhibe más de lo que debería. Y es nuestro trabajo comunicar con gracia. Con gracia no es quítate eso. No. Con gracia es mi amor. Tengo la impresión, podría estar equivocado. Sí, ese terreno hay que caminarlo con cuidado. Podría estar equivocado que esa prenda que estás usando deja ver más de lo que yo esperaría que se dejara ver y de lo que está reservado para nuestro matrimonio. Eso suena tan... Uno esperaría que la respuesta del otro lado fuera, mi amor, estoy tan agradecida que tengas esta apreciación y que estés contribuyendo de esta manera a mi santificación. En este momento voy a intentar cubrir correctamente. Ahí está Dios. O sea, eso sería como lo ideal. Uno sabe que lo que surge de ahí es, caramba, ¿y eso? A mí no me parece. Yo veo otra cosa. Eso puede suceder. Y pareciera que es como más lo que suele suceder. Pero fíjate que visto desde esta perspectiva es un asunto de qué estamos comunicando afuera. Al respecto del matrimonio, al respecto del orden de Dios, al respecto de la belleza, al respecto del evangelio. Una sociedad en la que las mujeres son exhibidas como un trofeo. En esa sociedad los hombres debemos cuidarnos de seguir la misma corriente y procurar contribuir a un andar modesto. Porque en esta sociedad, desnudar a la mujer es una meta. Y son puestas como en una vitrina, exhibidas como si fueran un trofeo. ¿Por qué un hombre quisiera poner a su esposa en esa misma línea? ¿Por qué un hombre no estaría preocupado por hacer que su esposa esté reservada dentro de los parámetros del matrimonio? ¿Por qué querría comunicar que está disponible en la belleza de su cuerpo para todo el que quiera apreciarla? Es una pregunta que yo no tengo una respuesta todavía. Pero a veces pareciera que algunos hombres carentes de sentido común estuvieran diciéndole a otros hombres, mira lo que tengo, mira lo que pude conseguir, mira lo que camina al lado mío que tú no tienes. Y la verdad es que nadie está pensando que él es tremendo hombre, que se consiguió tremenda mujer. Nadie está pensando eso. Lo que está pensando es que es tremendo. Porque, ¿cómo puedes no proteger a tu esposa? Pero hay algo más al respecto del vestido y es acerca de los adornos. Los adornos, el uso de adornos. Lo que era adicional a la ropa. Ya vimos solo el tema del vestido. Vístanse, perfecto. De cierta manera, magnífico. Con pudor y modestia, con esta motivación. Pero ahora Pablo aborda un tema adicional y es el tema de los accesorios.
de lo que acompaña la ropa. Y esto nos conduce al siguiente punto, lo que se debe evitar con el vestido. El texto sigue diciendo, ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perla o vestidos costosos. Algunos han interpretado este pasaje como que es prohibido que las mujeres usen cualquier tipo de adorno. Llegué a conocer casos en los que se prohibía incluso que las mujeres pudieran usar reloj que tuviera algún material distinto al plástico, porque era usar prendas. Pero este texto no es una prohibición al uso de adornos, es una prohibición al uso exagerado de adornos. Porque el problema que recaía ahí era el de que, influenciadas por la cultura de la época, algunas mujeres podían verse tentadas al uso de joyas y perlas de alto costo. De hecho, una perla era tan costosa que tú tenías que vender un terreno para comprar una, dijo el Señor Jesucristo. Entonces tú te imaginas que un día en el culto aparece doña fulana con un vestido pomposo y 4 perlas de gemas aquí y los hermanos en ayuno con hambre. Era esa la desproporción que Pablo está atacando allí. Así como el adorno de oros que se entrelazaban en el cabello y que entre otras cosas eran trencillas que con hilos de oro demoraban hasta semanas haciéndose. O sea, tú te imaginas, voy para el culto el domingo, el lunes, y entonces llamas a la servidumbre para que empiece a tejerte oro en el pelo para ir al culto el domingo. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ahí tejiendo, para ir al culto y exhibir el oro en el pelo. Oro, o sea, hilos de oro entrelazados en el pelo. Era una exageración, era una cosa salida de todo lugar. Pablo entiende que aquello en lo que se invierte sumas exorbitantes de dinero es algo a lo que se le está dando una importancia más allá de lo debido. El problema era cómo su corazón se estaba inclinando más hacia esos altos costos que a las buenas obras y al servicio. Esta no es una prohibición, aclaramos, al uso de joyas o adornos, sino más bien al uso desmedido. Algunos hermanos de humilde condición podrían incluso verse tentados también y podrían tenerse como agravante el deseo de querer mostrar una posición, un nombre, un estatus. Y no vayamos lejos. Hoy por hoy la ropa se convirtió en una señal de estatus. Si tiene esta marca, o sea, puedes entrar a este círculo. Si tiene esta señal, puedes entrar a este círculo. Si tienes este bolso con estas letras, significa que pagaste tanto por eso y eso está mostrando tu poder adquisitivo. Hay un problema ahí. Hay un problema cuando la motivación mía, y no solo de las mujeres, y aquí estoy hablando en términos generales, cuando la motivación mía es adquirir cosas para comunicar un estatus, eso revela un problema serio de identidad. Y es un problema serio de una comprensión pobre del Evangelio. Aquí tampoco se prohíbe invertir en cosas que son de buena calidad, aunque representen un alto costo. O sea, hay cosas que tienen un alto costo porque el costo está asociado al valor y al uso. Tú dices, mira, esta cosa que compré es no cara, costosa. Vale bastante, pero en realidad son unos zapatos de cuero a los que le puedo dar duro por 5 años, por 10 años. Eso es una cosa. O sea, que aquí no se está prohibiendo el invertir en cosas que nos representan una buena relación entre la calidad y el costo, sino a aquellas que están infladas porque el valor de esas cosas está dada por el estatus que representan. Estaba viendo un almacén en línea, está vendiendo totumas. ¿Sabe lo que es totuma? Un juego de totumas. O sea, tú vas eso lo venden en la carretera a 1,000 pesos. 350,000 pesos. 3 totumas. No tienen nada. Son un totumo, se lo aseguro. Es un totumo cortado. Lo sacaron, lo asolearon. Pero como lo vende esa marca, entonces tú te imaginas, uno comprando una totuma, entonces tiene que añadirle la factura de dónde la compré para que el que toma en la totuma sepa que es una totuma de ese almacén. Una ridiculez. Y hasta ese punto hemos llegado.
de normalizar cosas como esas. Las mujeres no deben ceder a la tentación, y tampoco los hombres, de querer hacer cosas por competir o impresionar. Los adornos externos, lo más que van a lograr es atraer las miradas hacia ellos, hacia los adornos, pero nunca hacia la esencia de la persona. Lo más que podrás lograr es que miren los adornos. Pero hasta ahí. El problema con estas mujeres de Éfeso a las que Pablo se está dirigiendo era que al parecer gastaban, como dije, grandes sumas de dinero en esos accesorios en lugar de hacerlo, como el texto dice, en buenas obras. En lugar de eso, adórnense con buenas obras. Inviertan el dinero en servir a los demás y en la extensión misma del reino. Era una actitud incoherente con la que se espera, con la que no se espera que un creyente viva. Es increíble lo que los hábitos de compra pueden reflejar acerca de nosotros. Increíble. ¿Y dónde están nuestras prioridades? Alguien dijo una vez, si quieres saber qué es lo que consideras importante en tu vida, evalúa dónde inviertes tu dinero y dónde inviertes tu tiempo. ¿Por qué estás dispuesto a pagar grandes sumas de dinero y a qué estás dispuesto a invertirle mucho? Bueno, eso es lo importante en tu vida. Y eso es tal vez lo más importante de tu vida. El mundo ha vendido la idea a las mujeres, la mentira de que su realización está en tener la capacidad de gastar y comprar todo lo que desean, pero eso es una mentira que debe ser resistida. De hecho, el matrimonio hoy se ve como una transacción en la que tú te consigues a un compañero que paga las cuentas. O en el peor de los casos, yo no me caso porque al final yo quiero vivir solamente para pagar mis gastos y mis cuentas. Como si fuera la meta final de la vida. Es una mentira. Es una mentira del mundo y es una mentira que poco a poco nos hemos creído. Y otra vez, yo no quiero seguir aclarándolo, pero es necesario aclararlo. Aquí no se está prohibiendo comprar, no se está prohibiendo. Ya vimos que adornarse, por lo menos vas a tener que comprar buena ropa para verte bien, ¿verdad? Vas a tener que invertir. Aquí el punto está en cuál es la medida justa para eso. Y Pablo no nos dice tanta proporción de tú, hubiésemos querido que así fuera, que la Biblia dijera claramente, vas a destinar tanto porcentaje de tus ingresos mensuales a la compra de ropa. Si vas a comprar un accesorio, debe ser el equivalente al tanto porcentaje con tal y tal medida. Pero la Biblia no dice eso, nos da simplemente un principio y Dios confía en que la madurez del creyente será suficiente para la aplicación de cada principio en cada situación particular. Ahora bien, sobre esto, la alabanza a la mujer virtuosa que vemos en Proverbios 31 dice, ella, la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan con ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y también su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Qué porción tan bella, porque muestra cuál es el verdadero propósito que se debe perseguir en términos de belleza. Y es esa belleza que adorna la obra del Señor, que está acompañada por el temor de Dios, no aquella que es efímera. Yo creo que eso es lo que está en la mente del apóstol y lo que se espera de las mujeres piadosas en una iglesia local. Mi amada hermana, no compres la mentira de que tu realización está en lo que te pones, porque todo esto se va a quedar aquí. Pero lo que cultivamos para el Señor permanecerá para siempre. Es más, yo creo que ya algunas y algunos lo hemos empezado a experimentar. Los años pasan y el cuerpo va cambiando. Y algunas cosas que consideramos que en su momento nos quedaban al pelo para hacernos ver hermosos o hermosas, ya hoy son como que yo, ¿cómo me puse yo eso? Fue que eso pasa. Y quiero terminar este sermón con algunos aspectos prácticos. Y debo decirles con temor y temblor que preparar esto para mí ha sido un desafío porque yo soy hombre.
Y tal vez algunas mujeres estén diciendo, hubiese preferido que una hermana diera esta charla. Pero yo creo que al final la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero voy a dar estas recomendaciones desde la perspectiva de un esposo, desde la perspectiva de un hijo que tiene una madre. Y aunque no tengo hijas, tengo hermanas en mi congregación que son como mis hermanas y hermanas en esta congregación que son como mis madres. Así que estos aspectos prácticos salen básicamente de toda esta apreciación o la suma de estas cosas, más allá que alguna preferencia particular o el deseo de apuntar a alguna hermana en específico. Así que si en algún momento usted siente que algo aquí tiene que ver con usted, por favor, yo le pido que me conceda todo el beneficio de la duda, porque estoy tratando de hacerlo con el amor posible. Primera implicación práctica, y esto más para ayudar a una práctica de modestia en el contexto de la iglesia local, aunque veremos que aplica para toda forma de relación. Número 1, gracias, Caro. Antes de ir a la reunión congregacional, trata de pensar no solo en qué vas a vestir, sino en lo que vas a comunicar. Yo sé que casi siempre esta pregunta está, porque la escucho a mi esposa, ¿qué me pondré? Y esa pregunta es obligada. Sábado por la noche o domingo en la mañana, dependiendo con cuánto tiempo. Óyeme, ¿qué me pongo? ¿Qué lucha yo? Todos los domingos, ¿qué me pongo? Este me lo puse ya, este me lo puse ya, este no me lo han visto, Algunas llegan a la conclusión gloriosa de no tengo que ponerme. Y dependiendo de si el esposo está cerca, eso es que no vienen los dos al culto ese domingo. Hay pelea ahí. Así que piensa en qué me pongo, pero también qué voy a comunicar. Esto que me voy a poner, ¿qué va a estar comunicando? Es decir, ¿cuál es la actitud que voy a estar comunicando? Porque no sé si ustedes lo han experimentado, pero algunas ropas hacen que nos comportemos de cierta manera. O sea, no es lo mismo andar por ahí en bermuda que andar con un saco y una corbata en el caso de los hombres. Empezamos a caminar más lento, sacamos el pecho, levantamos los hombros. Excepto yo que siempre estoy así, pero de alguna manera la ropa que nos ponemos nos condiciona y entonces debo pensar, ok, esto es apropiado, es algo que voy a usar y que va a comunicar modestia. 2, viste con buen juicio y de acuerdo con cada etapa de tu vida, pero también conforme a tu edad. Uno no espera que una muchachita de 17 años esté vestida como si tuviera 95. Y uno no esperaría que una hermana mayor de edad estuviera vestida como una muchacha de 14 o 15 años. Porque cada edad demanda un vestido que es coherente y a eso se refiere justamente el buen juicio. A cómo yo estoy pensando, ok, y no es que tengo 50, entonces ¿cómo viste las mujeres de 50? No, que no hay tal cosa, pero yo creo que cada persona va encontrando la manera. Y el punto es que a veces nos resignamos al hecho de que nuestros cuerpos no son los mismos. Nos resignamos. Yo soy hombre y yo soy consciente que yo no me puedo poner una camiseta ajustada a mi talla. Yo no soy M. Yo tengo que ser consciente de esa realidad, porque aunque me vea apretado, la barriga no ayuda. Entonces, no es un asunto de es que yo me resisto, es que yo no, olvídate que yo me voy a poner una camisa. No, es un asunto de resignación personal. Y decir, ok, esto es lo que va de acuerdo con cada etapa de mi vida y con cada edad en la que estoy. Y esto aplica para hombres y mujeres, porque a veces tú ves hombres con el pantaloncito, señores por ahí que tú ves de 75, 80 años y tú miras que todavía no han asimilado que hay una edad en la que hay que ser coherentes con eso. Entonces, la coherencia, el buen juicio, no solo tiene que ver con la época, con la era que estamos viviendo, sino también con mi propia era, con mi propia edad. 3, encuentra personas de confianza a las que puedas consultar acerca de cómo se ve cierta forma de vestir
y si la considera apropiada. Mantente dispuesta a recibirlo con humildad, porque el problema está ahí. No queremos preguntarle a nadie porque no queremos que nos digan que nos quitemos algo que nos gusta. Crea relaciones y abre la puerta para que otras mujeres puedan ayudarte a evaluar tu vestido. Después de todo, tu corazón te puede decir que se te ve hermoso, que es correcto, y puede que tengas razón frente al espejo en la intimidad de tu cuarto, pero eso puede ser engañoso, porque afuera puede tener otra implicación. Así que trata de encontrar personas que puedan ayudarte a ver si estás dentro del parámetro de modestia o si tal vez está comunicando algo que es inapropiado. Si tienes a tu papá o vives con tu papá, pregúntale a tu papá, papi, ¿cómo crees tú que esto se me ve? O a tu propio esposo. Cuando esté frente al espejo, hazte intencionalmente las preguntas incómodas. Estas son las preguntas incómodas. ¿Realza algún área de mi cuerpo por encima de otras? ¿Cubre lo suficiente o es sugestivo? ¿Puedo moverme y sentarme con comodidad? ¿Puedo levantar las manos durante la adoración con libertad sin que se descubra una parte de mi cuerpo? ¿O me restringe en la adoración porque no puedo? ¿Tengo que usar o necesito algún accesorio adicional, bolso, una cosa o algo, para cubrir un área que debería cubrir la ropa? ¿Es demasiado corto? ¿Es demasiado transparente? ¿Es demasiado ajustado? Noten que yo no estoy aquí diciendo cómo debe ser. Es simplemente hacerse las preguntas. Hacerse las preguntas. Y las respuestas pues dependerán del estilo, el gusto, la apreciación de cada quien. Pero hazte las preguntas. No asumas que está bien solo porque lo compraste. Porque puede ser que haya sido un impulso y que de alguna manera sea apropiado para ciertos contextos, pero no para otros. O al menos no el de la reunión congregacional. Considera no ser ocasión de tropiezo. Puede ser que haya hombres en la iglesia y fuera de ella con serios problemas de lujuria y eso no es tu problema. O sea, tú no eres la responsable ni la culpable de que hayan hombres perversos. Ellos deben dar cuenta a Dios por eso. Pero tú no quisieras ser un tropiezo para un hermano en la fe. La Biblia dice que alguien que mira a una mujer para codiciarla adulteró con ella en el corazón. Por lo que es importante trabajar en no ser tropiezo en esa área. Esta no es la razón principal para vestir modestamente. Algunos dicen, vistan modestamente para que no hagan tropezar a los hombres. Esa no es la razón en realidad. Ya hemos mostrado algunas razones. Pero creo que es algo que debería considerarse. Por lo menos debería ponerse en la balanza y someterse a la evaluación. Si estás casada, habla con tu esposo abiertamente sobre cómo te percibe. Pregúntale de manera directa si piensa que algún vestido es provocador o inmodesto. Traten de crear un entorno de gracia alrededor de eso. No preguntes solo si está bien. Trata de añadir una pregunta más allá. ¿Se me ve bien? Trata de añadir una pregunta adicional. ¿Crees que es apropiado? Solo un cambio de pregunta puede hacer una diferencia. Y por cierto, es una forma de ayudarnos a nosotros, porque a veces nos cuesta decirlo. Entonces, si tú tomas la iniciativa y lo preguntas, entonces, ¿te parece que es apropiado? Y preguntarlo con gracia. O sea, no es como, está bien, es apropiado, como esperando que me digas que no para hablar una discusión. No. ¿Te parece que es apropiado? Y hacerlo con gracia, en realidad. Y digo esto porque a veces uno, por querer evitar el conflicto, no opina. Y de pronto va, ¿por qué está callado? Nada. Y no pasa nada. Todo bien. Porque uno no quiere hundir ese botón. Ahora, si eres una mujer que ha encontrado entendimiento y gracia en esta área, actúa con humildad. No pensando de ti más de lo que debes o menospreciando a aquellas que todavía están batallando o no han llegado a ese entendimiento. Porque alguien puede estar, ay no, mira ese hermano, ay no, mira cómo viste. Sí, esa actitud de, mira que eso es legalismo, eso es fariseísmo, eso no es una actitud piadosa. Uno no esperaría que eso pase en una iglesia. Porque no todos tenemos el mismo nivel y la misma madurez, no todos tenemos el mismo entendimiento. Ahora trata de modelar
Si eres una mujer que ha hallado gracia en esta área, trata de modelarlo con gracia, con amor y con cuidado afectuoso. Como dice también Tito, tal vez enseñando a las más jóvenes. O regalando. Es una forma sutil de hacerlo. Donando. Es una forma de comunicarlo. Otro, traslada la modestia a contextos distintos a la iglesia. Conviértelo en una forma de vida. Pues somos creyentes en todo lugar donde estamos. Yo quiero en esto ser claro. Nosotros creemos en la libre conciencia de cada individuo y eso incluye las hermanas de la iglesia. Y por eso no tenemos una regla de vestido específica, como que debe venir aquí vestida de... Pero nosotros creemos que un creyente maduro va a ser guiado al buen juicio y va a cuidar la conciencia de otros y va a actuar con la modestia requerida. Yo creo que esto de la modestia, al ser algo asociado a la humildad, termina siendo un fruto del Espíritu. Y el mismo Espíritu nos va llevando a ese entendimiento y a esa práctica. Posiblemente algunas estén aquí diciendo, a mí nadie tuvo que decírmelo. Porque el mismo Señor fue trayendo esa convicción. Y tal vez en otros tengamos que hacer un trabajo desde otra área para entender que esto tiene que ver con toda nuestra vida, mis hermanos. No podemos simplemente pretender vivir modestamente el domingo por la mañana, pero luego, entonces, no hay reglas. Así que yo sé que esto no es un camino fácil de recorrer, porque tiene que ver con muchas cosas que a veces tienen que ver con cómo crecimos. Pero se trata también de obedecer al Señor y encontrar que hacer su voluntad nos hace bien, es agradable. Que el Señor nos conceda su gracia para entender que todo lo que hacemos es un acto de adoración, incluso cómo nos vestimos. Señor, esto también es un acto de adoración. Y eso cambia la perspectiva. Si lo vemos desde la perspectiva moralista, aquí nos vamos a convertir en fariseos. Pero el otro camino no es, yo estoy descubierta, pero me cubre la gracia. No. La gracia trabaja en nuestro corazón, purifica nuestras intenciones, produce fruto del Espíritu en nuestra vida y luego eso se va viendo en la manera en que nosotros nos conducimos externamente e incluso cómo escogemos nuestro vestido. Mis amadas, que Dios nos ayude. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos